Yo quería hablar algo acerca del Día de los Libros, del Día del Libro. De alguna manera lo he venido haciendo desde que empecé estos videos, pero pues ya no pudo ser. Ya se me pasó la fecha y esto de la veda, la verdad, me ha sido complicado por razones técnicas, ya lo he dicho. Y porque pues tampoco no me la vivo pegado en la computadora a hacerlo. Además, como yo como soy perfeccionista, aunque no me salen del todo perfectos los videos, nótese simplemente la iluminación de este momento, por razones técnicas y logísticas, no por otra causa, no por falta de profesionalismo, pues pero bueno, digamos que es media veda. Estamos a fecha 24 de... ¿Es 24? Déjenme checar la fecha. Ya no sé ni en qué día vivo. Sí, viernes 24 de abril. Bueno, sirva esto de introducción para el último video que quiero entregar en relación a los que ya venía yo haciendo. Y espero que sea el último y a ver si no tengo que hacer una nueva fragmentación porque de pronto me quedan medio largos o muy largos según los vean. Y tampoco quiero ser cansón. Aquí estoy de nuevo. No podía ausentarme, no podía exentarme. Vamos a ver el video de hoy. Gracias por ver este video y sobre todo gracias por haber dado seguimiento a la secuencia. Hago un breve resumen para aquellos que no han visto las partes anteriores. Este video ha tenido la finalidad de hacer un elogio de la lectura de la obra de Gabriel García Márquez, sin abundar demasiado en el tema, tomándola como pretexto para a partir de ella trazar una serie de líneas de corte dramático, es decir, unas tramas que permitan adentrarnos en lo que una lectura o una obra como la del escritor mencionado puede incidir en la vida de una persona como tú o como yo, utilizándome como ejemplo. Esas tramas que han servido de ayuda para poder ir conformando este conjunto de videos han tomado como punto de partida la conmemoración de 4 fechas importantes de decesos de 4 personajes relacionados de un modo u otro con las letras y que han incidido notablemente, influido en la vida de muchos de nosotros, ya sea un poco, mucho, para bien o para mal. Me refiero a los decesos de William Shakespeare, de Miguel de Cervantes Saavedra, de Gabriel García Márquez y de Mario Moreno Cantinflas, todos ocurridos por estas fechas, entre el 15 y el 20 de abril. Y también voy a tener que incluir en estas fechas. Ay, pobrecito, se quedó huérfano. Memín Pinguín. Se murió su papá, el que lo dibujaba. Sí, se murió su papá. Espero sea de tu agrado, como espero que haya sido los anteriores. Entremos en materia. También tengo anécdotas que me relacionan con Cantinflas. Cuento solamente 3. Cuando muere Cantinflas en 1993, yo era corrector de estilo de la revista TV y Novelas. Apostilla al comentario. Todavía hasta los años 90 del siglo pasado, del siglo XX, existía en los medios impresos el puesto de corrector de estilo. Eventualmente hoy en alguno todavía se encuentra, como si fuera una especie de fósil viviente, algún corrector de estilo. Pero desde mediados de los años 90 para acá, la gran mayoría de los medios impresos han eliminado ese cargo, junto con otros más que hacían parte del equipo, como el corrector de pruebas o como el linotipista, que es el que pasaba la información de la redacción ya una vez para crear las placas con las cuales se imprimían los periódicos o las revistas. Todos esos oficios, todos esos personajes de los periódicos, de las revistas impresas, ya no existen. Y han desaparecido también en parte por causa de la tecnología, porque hoy cualquiera se conforma con la corrección rudimentaria que hace el procesador de palabras, con la computadora. Pero es eso, una corrección rudimentaria y además ni siquiera perfecta o del todo adecuada.
Tiene que estar uno, si uno es cuidadoso de verdad, que está revisando constantemente el texto, sobre todo en los aspectos de sintaxis y de lógica, que eso no lo revisa al 100% el corrector de estilo de la computadora. Eso por una parte. Y por otra, pues también se ha dado una especie de pereza mental, en parte por la misma tecnología y en parte porque, pues como consideramos que manejamos muy bien nuestro idioma, pues, pues ahí se va, lo escribimos independientemente de qué país nos encontremos. El corrector de estilo, cuando mucho, se defiende un poco en lo que sería el trabajo eventual por fuera, por honorarios, trabajando con algunas editoriales o con algunos medios impresos que lo llegan a contratar por fuera para hacer la revisión de determinadas obras, ya, pero ya no para el uso diario. También ocurre que las personas que se dedican a la corrección de estilo, que ya son pocas, o aquellos que incursionan en esa labor, muchas veces encuentran la posibilidad de incrustarse como un puesto de staff o eventual también, así por honorarios o como planta o media planta, trabajando de la mano de un webmaster, por ejemplo, como de un diseñador de páginas web o el administrador de la página web, pero tiene el problema de que, pues también, por mucho que le quiera meter coco, termina dependiendo del corrector de estilo que el mismo sistema le da. Entonces, la corrección de estilo de estas páginas más bien es de carácter simplificador. Se trata de hacer una constricción de la información que está dentro de esa página para que sea de muy fácil lectura, muy digerible y de una apreciación casi inmediata. En realidad, la corrección de estilo de las páginas web deja bastante que desear, todavía más que la que llega a encontrarse en algunos otros trabajos impresos que todavía se hacen. Esta postilla viene a cuenta por lo siguiente. Ya para mediados de los 90, muchos de los contenidos que se incluían dentro de los periódicos y las revistas no eran escritos propiamente por los periodistas. Los periodistas, los reporteros, andaban en la calle, hacían sus trabajos, regresaban a media tarde o a mediodía para empezar a hacer su trabajo de redacción. Lo hacían muy apresuradamente. En algunas ocasiones el mismo director de la revista o el jefe de redacción o el editor daban la instrucción al área de redacción o al área de diseño que, pues, aun cuando se le va a pagar al reportero, en tal o cual textos no iba a ir su nombre. Por lo mismo, muchas veces algunos de esos textos queda la duda de si eran escritos por el jefe de redacción, por el editor, que generalmente nada más redactaba una o dos cosas, o por el corrector de estilo. Esto que voy diciendo no tiene nada que ver en realidad desde un punto de vista de decisión administrativa de una editorial o de una mesa de redacción, eh, que afecte, por ejemplo, los derechos de autor. No necesariamente tiene que estar el crédito en un texto como para que el autor, en una relación contractual con quien le está solicitando su trabajo, realmente pueda cobrar el precio que se haya pactado por un determinado trabajo. Por supuesto que en el caso de las revistas y los periódicos, quienes escriben en ellos, pues solamente cobran la entrega, la entrega que hacen en el momento, porque no hay, como ocurre con los libros, por ejemplo, un pago de regalías. ¿Por qué? Porque las revistas, los periódicos son de una sola emisión, mientras que los libros pueden tener un tiraje largo y una venta y varias ediciones y una distribución muy distinta a la que ocurre con las revistas. Por lo tanto, son susceptibles de que por cada libro que se vende se le dé una determinada regalía al escritor de esa novela o ese ensayo. Eso no ocurre con los periódicos ni las revistas. No tendrían tampoco el presupuesto suficiente como para poder, de los grandes tirajes que siempre sacan más que un libro, un periódico puede tirar
50, 100 mil ejemplares. Imagínense a la hora del pago de regalías de todos los periódicos vendidos en puestos de periódicos, suscripciones, tiendas de autoservicio o de conveniencia, en fin. Pues si bien las regalías son una vacilada, una basofia a veces de unos pocos centavos por el texto, imagínense de cuántos redactores, plumas que existen en un periódico, pagarles las regalías, pues resultaría verdaderamente impagable. Ahora bien, por supuesto que esto que estoy diciendo, para las fechas en las cuales nos encontramos en esta época con los avances tecnológicos y culturales, los cambios culturales que la tecnología ha traído, pues ha dado también al traste con los derechos de autor. Ya no hablemos de las cuestiones de lo que experimentan, por ejemplo, los compositores o los músicos que se la viven peleando mucho la cuestión de las regalías, y los acompaño en la pelea, pero creo que hoy por hoy, desde que ya se puede comprar una canción suelta, ya las cosas ya cambian muchísimo. Se gana lo mismo con una canción suelta que con un álbum que contenía 12 canciones, 6 por cada lado, por ejemplo, ¿no? A veces se puede obtener más con una canción suelta que con o lo que antes se conocía como un single o un single, que se pasaba así en las estaciones de radio, a lo que se puede hacer hoy con con un álbum. Si alguno sale, algún cantante, un compositor sale con un álbum grande, pues la gente ya prefiere a través de iTunes comprar nada más la canción 3, la 4 porque las demás no le convencen, ¿no? Es una forma de medir qué es lo que está pidiendo la gente, el público, pero desde el punto de vista del autor, del compositor, eso en realidad merma la posibilidad de las ganancias, y de ahí que en realidad los artistas en muchos sentidos, y yo como escritor lo digo, nos sentimos muy faltos de manera de defendernos de algunas de estas cosas. ¿Por qué? Por ejemplo, en el caso de los libros, desde el momento que ya luego la gente, los jóvenes especialmente, ya procuran leer las cosas en línea o descargando documentos PDF, libros electrónicos, pues un libro electrónico no cuesta lo mismo que un libro impreso. Los costos son diferentes. Por lo mismo, las regalías que se obtienen de un libro electrónico respecto de uno impreso también son menores. Si bien el libro electrónico puede permitir una difusión más masiva desde el punto de vista de la cantidad de descargas que puede tener, la verdad es que a final de cuentas, cuando uno hace la contabilidad de lo que obtuvo uno de regalías, pues es verdaderamente irrisorio. Si a eso le sumamos que efectivamente la gente ha dejado un poco de leer, aquí quiero aclarar una cuestión. No es que la gente ya no lea, simplemente lee diferente, lee distinto, los medios son distintos para hacerlo. Y esa manera de leer diferente en el caso de los jóvenes tiene que ver con la calidad de su lectura de comprensión. Ya no se comprende igual las lecturas hoy que como se comprendían hace tiempo. Y esto que estoy diciendo es una trampa, es un arma de dos filos, porque la comprensión, como lo estoy planteando, por una parte significa que los chicos de hoy, por sus nuevas experiencias, por las nuevas expectativas que tienen, buscan otro tipo de significados en las lecturas, por lo tanto las comprenden distinto de como las podía haber comprendido un chico hace 10 o 20 años o más. Pero también es muy cierto que desde el punto de vista meramente intelectual, como un proceso de allegarse la información que está dentro de una lectura, los jóvenes de hoy, y lo han demostrado muchos exámenes, especialmente pienso en mis muchachos de México, pues no salen bien parados en la comprensión, no comprenden lo que están leyendo, no comprenden las preguntas, es decir, una comprensión de la mano de un aprendizaje no se está amarrando, y eso tiene que ver también con esto que tenemos aquí, con la tecnología, con cómo la están utilizando para poder asimilar esa información que los va conformando en su manera de ser.
Bueno, esta digresión tenía que ver también con la cuestión de las regalías, porque pensaba yo, por ejemplo, en mi caso de mis libros, los que yo he publicado, la poesía se dice no vende. Pues yo como poeta pues he escrito muchos textos y he tenido que dejar un poco de lado la publicación de libros de poesía, de poemarios, y he tenido que meter mi poesía en un blog, en mi Forja Poética, como para que pueda ser leída y que sea respetado mi crédito, porque bueno, a veces podrían ir los poemas de un lado al otro y no ser reconocidos o ser cambiado el nombre. Pero ya el momento que está en una plataforma ya está protegida la obra. Pero en el caso de mi novela del laberinto bestial, esta la puse en descargas electrónicas para descargas en PDF, y mientras la tuve en descarga de PDF gratuita, se descargó, tuvo cerca de 300 descargas, igual también el poemario, 300 descargas cada uno. En el momento que quité la opción de las descargas, la gente ya no se interesó. Es decir, estamos dispuestos a leer lo que los escritores, lo que los artistas hacen, a ver las pinturas, a ver los diseños, pero no estamos dispuestos a pagar, si acaso, unos cuantos centavos por esa obra que pudo haberse tardado el individuo un año, o como en mi caso, 20 años en sacar un libro. Pero volvamos al tema central, porque ya nuestra trama ya dio muchas vueltas. Y si bien es válido cuando uno escribe una trama, pero tampoco no hay que extraviarse demasiado. Volvamos a la trama central que hemos venido hablando. En este caso, retomemos a Cantinflas. Bueno, yo les voy a contar mi experiencia.